El ser humano no recibió un espíritu de fortaleza para diluirse en placeres estériles, sino para transmutar su energía sexual en orden ante el caos. En cada varón habita una grandeza dormida, una potencia del Creador diseñada para edificar la realidad y manifestar sabiduría. Cuando dejas de mentirte en la oscuridad, unificas tu alma y despiertas al león cautivo de la conformidad. La templanza no es represión, es la evolución espiritual del guerrero. La sociedad contemporánea ha edificado una narrativa implacable que intenta convencer al varón de que su fuerza intrínseca es un defecto de fábrica que debe ser erradicado. Se le exige vulnerabilidad absoluta, pero se le castiga con el desprecio cuando muestra debilidad, creando un laberinto psicológico donde el hombre moderno deambula sin un rumbo claro. La condición del varón contemporáneo se asemeja con precisión a la de un león cautivo, un animal que yace adormecido y cohibido de su verdadera naturaleza salvaje dentro de una jaula invisible. Al carecer de un propósito trascendental, este individuo no encuentra más refugio que las distracciones efímeras que el entorno globalizado le ofrece constantemente. Aquel ser que en épocas remotas encarnaba la figura del guerrero, el explorador incansable o el héroe trágico, hoy se ha transformado lamentablemente en el villano de su propia biografía. Es una tragedia silenciosa. Al negarse a escapar de su propia prisión mental, el ser humano escoge de manera voluntaria conformarse con una existencia precaria, renunciando implícitamente a la plenitud de su marcha vital. El varón ha sido convocado a una tarea infinitamente superior a sus propios intereses individuales, pues no recibió un espíritu de fortaleza para diluirse en placeres estériles. Su verdadera asignación radica en establecer orden, progreso constante y armonía en medio de un cosmos regido por el caos, la oscuridad profunda y la discordia. El orden nace de la rectitud interna. Desde esta comprensión, nos adentramos en el tercer principio fundamental para una existencia virtuosa, el comportamiento varonil. Este concepto se define como el conjunto integrado de acciones y respuestas maduras que un sujeto despliega en relación directa con su entorno circundante. Lejos de ser una demostración vacía de fuerza, esta conducta eleva la esencia masculina, orientándola rigurosamente hacia un objetivo trascendente. Lo que esto revela es que la masculinidad auténtica genera provisión oportuna y permite el florecimiento colectivo de toda la comunidad. El hombre verdadero construye su entorno. Un varón alineado con su fuerza vital dispone sus talentos inherentes para el beneficio de quienes lo rodean, despojándose por completo de la egocéntrica necesidad de recibir aplausos. Resulta totalmente inútil poseer una fortaleza física o mental imponente si ésta no se utiliza activamente para salvaguardar a los miembros más indefensos de la sociedad. Las cualidades desarrolladas a lo largo de la existencia jamás deben emplearse para la vanagloria individual, sino para el servicio de una causa noble. En este diseño habita una grandeza que aguarda ser liberada. El Creador esculpió nuestra identidad original. Aunque el ser humano ciertamente no es una deidad, ha sido dotado de facultades extraordinarias que reflejan el poder de su Hacedor en la tierra. Con sus manos posee la capacidad de edificar imperios. Con su intelecto analiza la complejidad del entorno y con su voluntad ejecuta transformaciones profundas. Sin embargo, es precisamente en este punto donde la brújula interna suele perderse de manera trágica. El desvío ocurre cuando el individuo decide utilizar esa potencia interna para alimentar ambiciones egoístas, olvidando su origen divino. La soberbia corrompe los dones más puros. Las imponentes catedrales góticas, construidas durante la Edad Media, y la intrincada música compuesta por Johann Sebastian Bach, constituyen testimonios perfectos de esta fuerza vital
materializada, sin vanidad. En el contexto medieval, estas colosales estructuras de piedra y vidrio no se erigieron para glorificar a monarcas terrenales ni como símbolos de opresión. La inmensa mayoría de los carpinteros, canteros y artesanos que entregaron sus vidas a este esfuerzo murieron en el anonimato absoluto. Ellos comprendieron que trabajaban para algo que trascendía su mortalidad. La obra superaba la existencia del obrero. Del mismo modo, el célebre genio musical Johann Sebastian Bach firmaba cada una de sus complejas partituras con las siglas de las palabras Soli Deo Gloria. A pesar de haber fallecido sumido en una relativa pobreza material, su motivación profunda jamás fue el aplauso efímero del público de su época. Su motor central era honrar al Creador mediante la excelencia artística, recordándonos que esta capacidad de realizar lo extraordinario pertenece a la especie humana. Cuando el hombre y la mujer sincronizan sus respectivas esencias, los milagros son incalculables. La armonía divina se manifiesta en la tierra. Para alcanzar esta estatura espiritual, es indispensable identificar las dos deformaciones particulares que sufre el espíritu masculino en la época contemporánea. Estas desviaciones aparentan ser polos opuestos, pero en realidad comparten exactamente la misma raíz neurótica y egocéntrica. La primera manifestación distorsionada es el individuo hipermasculino, quien exhibe de manera exagerada ciertos rasgos masculinos hasta transformarlos en vicios destructivos. En este escenario nefasto, la virtud cardinal de la valentía se deforma por completo en temeridad imprudente, soberbia y agresión desmedida. El orgullo suplanta a la verdadera fortaleza. Este arquetipo pervertido busca constantemente disputas innecesarias, conduce vehículos con temeridad absoluta y pretende imponer sus decisiones sin medir las consecuencias dañinas. Su dinámica psicológica no se centra en ser un hombre virtuoso, sino en demostrar desesperadamente una fachada de superioridad ante los demás. Por otro lado, encontramos la segunda distorsión, encarnada en el varón afeminado, término, si bien estrictamente simbólico, alude directamente a la psicología profunda de Carl Jung. Este sujeto renuncia voluntariamente a la responsabilidad de cultivar su potencia interna. La cobardía gobierna su conducta diaria. Desde la perspectiva del análisis psicológico junguiano, ambas posturas constituyen expresiones directas de la sombra que habita en el inconsciente colectivo masculino. El hipermasculino representa al guerrero corrompido que posee una fuerza bruta desprovista por completo de sabiduría y templanza orientadora. Por su parte, el individuo abúlico encarna el mito del niño eterno, aquel infante que se niega rotundamente a madurar y asumir sus deberes. Ambas figuras son caricaturas grotescas que pervierten el tejido social. La comunidad padece la falta de madurez. La célebre expresión, que insta a ser un hombre, ha sido profundamente tergiversada y malinterpretada por las corrientes ideológicas de nuestra era actual. Algunos sectores afirman con ligereza que estas palabras promueven la represión emocional destructiva o una odiosa comparación sexista entre los seres humanos. Sin embargo, esta lectura sesgada ignora el profundo trasfondo histórico y espiritual que encierra este mandato ancestral. Cuando el sabio rey David se encontraba en el umbral de su muerte, exhortó a su hijo Salomón a esforzarse y mostrarse como un hombre auténtico. La madurez espiritual exige obediencia absoluta. Aquel monarca antiguo no pretendía establecer una jerarquía sobre la mujer, sino confrontar la ingenuidad del infante que Salomón debía dejar atrás definitivamente. El mandato implicaba guardar, con extrema humildad, los estatutos, mandamientos y decretos establecidos por el Creador en las Sagradas Escrituras. Esta idea resuena con fuerza en las epístolas del apóstol Pablo, quien declaró que al dejar la niñez,
abandonó los pensamientos infantiles. Ser hombre consiste fundamentalmente en asumir la responsabilidad individual, crecer internamente y madurar de manera integral. El compromiso desplaza al juego infantil. Hacia las postrimerías del siglo XIX, el sociólogo Michael Kimmel reafirmaba que la verdadera virilidad radica en aceptar plenamente los roles de protector, productor y proveedor familiar. Este comportamiento genuino no se cimienta en los excesos del orgullo ni en la acobardada ausencia de carácter, sino en la práctica activa de la virtud. Para el hombre común, estos principios resultan incómodos o innecesarios, pero para el buscador de la excelencia constituyen deberes ineludibles. El primer pilar fundamental de esta estructura es la valentía inquebrantable. La acción vence al temor paralizante. La valentía es la fuerza vital que transforma el pensamiento abstracto en una obra concreta y tangible dentro del mundo real. Un varón virtuoso no se caracteriza por la ausencia total de miedo, pues pretender aquello sería una muestra inequívoca de arrogancia e insensatez absoluta. El temor es una constante biológica inevitable, pero el acto valiente consiste en hacerle frente con firmeza inquebrantable a pesar de los temblores corporales. El psicólogo Martin Seligman define esta cualidad como la capacidad de no dejarse intimidar ante la dificultad, el dolor o la amenaza. El carácter se forja en lo cotidiano. Es en las pequeñas decisiones diarias donde se cultiva verdaderamente este pilar, como al pedir perdón por un error cometido o sostener conversaciones complejas con la pareja. Aquel que cree que no necesita de los demás confunde el coraje con la soberbia destructiva, convirtiéndose en un esclavo de su propio ego inflamado. La divinidad otorgó un mandato muy claro a Josué, al ordenarle ser fuerte y valiente en su marcha hacia la tierra prometida. No hay nada más miserable en la existencia que aquel individuo que jamás se atrevió a luchar. El segundo pilar es el dominio propio. El dominio propio representa el arte supremo de gobernar las pasiones inferiores para evitar convertirse en un esclavo encadenado a los impulsos de la carne. Responder con violencia desmedida, consumir contenidos de no por, realizar compras compulsivas o buscar aprobación constante son conductas que únicamente pretenden satisfacer las demandas del ego. Aunque la guerra contra estas tendencias inferiores perdura durante toda la marcha vital, la victoria consiste en que dichos impulsos jamás decidan por nosotros. Si ignoras que estás atrapado, nunca buscarás la liberación. El autoengaño construye prisiones muy confortables. Grandes filósofos de la antigüedad denominaron a este pilar bajo el concepto de la templanza, la cual define la capacidad de responder mediante la razón. Santo Tomás de Aquino argumentaba magistralmente que la templanza no implica una represión violenta de los deseos, sino un ordenamiento armonioso a través del intelecto. Las pasiones no son malas por naturaleza, pero requieren una transmutación consciente, como canalizar el deseo sexual desordenado hacia el trabajo enfocado o el ejercicio físico extenuante. Escoger el sendero fácil adormece la grandeza interna. La disciplina aclara la visión mental. El tercer pilar indispensable es la integridad, una cualidad que surge cuando los valores internos se alinean perfectamente con las acciones visibles del individuo. Cuando existe una fricción constante entre lo que se piensa y cómo se actúa, se genera una tensión psíquica destructiva que produce desprecio por uno mismo. Un varón que finge castidad ante la sociedad, pero en la oscuridad cede ante el no por, vive una mentira absoluta nacida del ego. Como bien advertía el escritor Fyodor Dostoyevsky, quien se miente a sí mismo pierde el autorrespeto y se hunde en la bestialidad. La integridad exige una transparencia absoluta. La palabra integridad proviene del vocablo latino integritas, cuyo significado remite a la entereza, a la totalidad del ser,
que no se fragmenta. El hombre íntegro mantiene la misma conducta en una reunión familiar que en la soledad absoluta de su habitación a oscuras. Su punto de partida inamovible es el Creador, y no las modas cambiantes de un entorno social que busca separarlo de la divinidad. Cuando el centro de la existencia es el mundo, el individuo se ve forzado a usar máscaras para complacer expectativas banales. La individuación busca la totalidad del ser. El cuarto pilar fundamental se edifica sobre el concepto del liderazgo sacrificial, marcando una distancia abismal con los tiranos históricos que buscaron su propia vanagloria. En la psicología junguiana, el arquetipo sano del rey es aquel que utiliza su autoridad legítima para ordenar, proteger y brindar dirección al reino. El verdadero liderazgo consiste en ponerse al servicio de los demás y no en exigir de manera despótica el sometimiento ajeno. El carpintero de Nazaret enseñó con el ejemplo que para ocupar el primer lugar es imperativo aprender a ser el último. Servir es la verdadera autoridad. La noche previa a su crucifixión, el Rey de Reyes lavó los pies de sus discípulos, asumiendo una tarea reservada exclusivamente para los esclavos de la época. En la teología cristiana, el pacto matrimonial exige que el varón esté dispuesto a sacrificarse por su esposa del mismo modo en que Cristo se entregó por su iglesia. Cuando el hombre abusa del poder concedido, se transforma en un tirano destructivo, provocando la proliferación de familias profundamente disfuncionales. Al despojarse del ego, las comunidades avanzan con paso firme. El servicio desinteresado transforma sociedades enteras. El quinto pilar se define como la inconformidad consciente frente a los mandatos morales y culturales que la sociedad contemporánea intenta imponer de manera sistemática. El apóstol Pablo de Tarso extendió una invitación imperecedera al ordenar que no nos amoldemos a este siglo, sino que seamos transformados mediante la renovación mental. Ceder a la presión colectiva es el camino más sencillo para el cerebro humano, pero debilita por completo el vigor del espíritu. Santo Tomás de Aquino advertía que la tolerancia absoluta hacia el mal engendra varones desprovistos de convicciones espirituales profundas. La corriente arrastra a los débiles. Sostener una postura inconforme implica examinarlo todo minuciosamente, reteniendo únicamente aquello que es genuinamente bueno y confrontando con valentía la degeneración reinante. No se trata de un berrinche estético guiado por la vanidad, sino de la negación rotunda de todo lo que corrompe la fuerza vital. El filósofo Søren Kierkegaard afirmaba con elegancia que el auténtico cristianismo representa la paradoja de habitar el mundo sin pertenecer jamás a sus dinámicas perversas. Un solo individuo, cimentado en la virtud, posee el potencial de iniciar un cambio profundo. El león dormido debe despertar ya, desde las aulas escolares, donde se adoctrina diciendo que la fuerza masculina es intrínsecamente tóxica, hasta las pantallas mediáticas que ridiculizan al varón, presentándolo como torpe. El asedio es total. En los tribunales modernos se le presume culpable antes de escuchar su testimonio, y en las políticas públicas se le obliga a deconstruir su propia naturaleza biológica. Al niño inquieto en la escuela no se le educa adecuadamente. Se le prescribe medicación química para castrar su energía natural y competitiva. La industria del entretenimiento destruye la figura paterna. El vacío hogareño genera caos social. Mientras el consumo compulsivo de Nopor lo esclaviza en el anonimato, las plataformas digitales le venden una falsa masculinidad superficial basada únicamente en la estética del gimnasio. El lenguaje es mutilado diariamente para transformar los conceptos sagrados de padre o hermano en sinónimos de opresión patriarcal absurda. Ante este panorama desolador, la arquitectura de la virtud ofrece la única columna vertebral capaz de sostener al hombre real
a través de sus 5 pilares eternos. Te invito a perseguir una existencia digna, recta y de absoluta excelencia espiritual. Prepárate para la paz y la guerra. La verdadera masculinidad no se encuentra en la tiranía del orgullo ni en la cobardía del conformismo, sino en edificar una existencia cimentada sólidamente sobre los pilares de la virtud y la trascendencia divina. Comienza hoy mismo a ordenar tus pasiones internas mediante la razón y asume con firmeza la responsabilidad de proteger a quienes te rodean. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Te invito a formar parte de esta comunidad de hombres que buscan la excelencia suscribiéndote al canal para no perderte los próximos episodios de esta serie documental. Despierta tu fuerza vital y camina con rectitud ante el Creador.